Bueno, para todos, un saludo fraternal, un abrazo para todos y deseando bendiciones en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo a cada una de sus vidas, sus hogares. Aquí nuevamente para compartir con ustedes la palabra en este tiempo que Dios nos ha concedido de poder alimentar las ovejas, de poder sustentar la grey de Dios, de poder permitir que el Espíritu de Dios hable a cada una de sus vidas, de poder aprender de la palabra y poder darnos cuenta, y sigo insistiendo, que esta leve tribulación momentánea es pasajera y debe dejar en nosotros un excelente peso de gloria más intenso cada día. A los hermanos que se están conectando, la bienvenida, y a todos deseándoles que la bendición de Dios repose sobre cada una de sus vidas y sus hogares. Vamos a orar al Señor para pedir la dirección de su espíritu, para pedirle un espíritu aprendible, para pedirle la gracia delante de sus ojos y gracia delante de ustedes para trasladarles el pensamiento de Dios, demostrar, porque es muy importante que la iglesia aprenda a discernir los tiempos. Dice la Biblia que en los tiempos de Israel, de la tribu de Isaacar, habían 200 hombres de esa tribu que eran entendidos en los tiempos y qué hacer en medio de ellos. Creo que mucha falta nos hace a nosotros ese conocimiento para ser como esos 200 varones de la tribu de Isaacar, que no solamente discernían los tiempos, sino que sabían qué era lo que había que hacer. Y rogando a Dios por esto, pedimos su sabiduría. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor eterno, porque tú eres fiel, porque eres poderoso, porque día a día nos enseña, Dios de los cielos. Hoy, Padre, necesitamos de tu presencia como cada instante de nuestra vida, pero hoy de una manera especial, porque tenemos que compartir cosas, Dios mío, Señor, que son difíciles de entender, las cuales, Dios mío, los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición, dice tu palabra, Señor. Yo quiero, Señor, bendito Dios, que me des sabiduría para trasladar el pensamiento, Dios mío, Señor, que hay en mi corazón, de poder fortalecer tu pueblo y saber, Señor, bendito Dios, que tú no nos has puesto para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de Jesucristo. Que si estamos confinados, Dios mío, Señor, en nuestras casas, es por obediencia a las autoridades, porque tenemos que someternos a ellas, Señor, pero no porque nos falte la fe, no porque creamos, Dios mío, Señor, que el diablo puede tocarnos, porque tu palabra dice todo lo contrario, Señor. Yo honro tu nombre y bendigo tu presencia, Señor. Te doy gracias por cada hermano, Señor, que en esta hora llega, Dios mío, Señor, a esta reunión, Señor, vía satélite, Dios de los cielos, y que, Señor, seas tú obrando, seas tú ministrando, seas tú abriendo el entendimiento, Señor, y haciendo que el corazón de cada uno de nosotros arda, Señor, con tu palabra, como los discípulos del camino de Maús. Que nos abras el entendimiento, Señor, que nos dé, Dios mío, la gracia, Dios mío, Señor, para comprender las Escrituras. Señor, que como el eunuco, Dios mío, necesitó quien explicar las cosas, Dios mío, yo quiero ser, Señor, un instrumento en tus manos, Dios, para poder explicar a tu pueblo estas verdades espirituales que no son difíciles de entender, pero hay que estar atento, Dios mío, Señor, Padre maravilloso. Y yo te pido en el nombre glorioso de Cristo por cada una de sus vidas, sus hogares, sus problemas, sus conflictos, Señor, puedan ser puestos a un lado para permitir que tu Espíritu Santo llene cada corazón con tu sabiduría, para permitir, Dios mío, que tu bendita presencia se haga manifiesta en cada uno de sus corazones. Padre, yo oro también, Señor, por nuestros hermanos, Señor. Sigo insistiendo, Dios mío, delante de ti, orando y colocando delante de tu presencia a estas dos mujeres, Señor, a nuestra hermana, Dios mío, Fabiola Hernández, y a esta señora Elma, que, Dios mío, también, Señor, se encuentra, Dios mío, en estado
crítico, Dios mío. Yo oro por ellas. Creo que tú eres un Dios de milagros. Creo que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Creo, Dios mío, que no se ha cortado tu brazo para salvar ni tu oído para oír. Señor, que es la iniquidad lo que hace separación entre Dios y los hombres. Pero nosotros nos hemos vuelto a ti y confiados en tus múltiples misericordias hacemos esta oración, Señor. Señor, yo pido, Dios mío, Señor, un toque de vida. Pido, Dios mío, Señor, oportunidad, Dios mío, Señor, de ver tu gloria, Señor, de ver, Señor, la manifestación poderosa de tu Espíritu, de ver una iglesia victoriosa, ver una iglesia, Dios mío, Señor, bendito Dios, con esos rasgos de la iglesia primitiva, donde, Dios mío, las señales, los prodigios, los milagros, Dios mío, Señor, la unción, Señor Dios, de tu Espíritu fluía con libertad, Señor. Hoy, Señor eterno Dios de los cielos, yo te pido, Señor, que nos ayudes a retomar la senda antigua, Señor, a volver al primer amor, y que todos a una, Dios mío, podamos deleitarnos en ti, podamos, Dios mío, honrarte, podamos bendecirte, podamos exaltarte, podamos, Señor, proclamar tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre, y estar siempre dispuesto, Dios mío, para ti, estar siempre dispuesto, Dios mío, para la gloria y honra y alabanza de tu santísimo nombre, Padre. Yo te pido, Señor, sabiduría, Dios, ilumínanos, Dios de los cielos, ilumínanos nuestro entendimiento, danos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, Señor, como oraba el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso. Señor, yo oro a ti por este remanente, Dios mío, que día a día persevera, que día a día, Dios mío, Señor, lucha por mantener, Señor, esa condición espiritual, Señor, de cada uno, Dios mío, Señor, que a través de los años, Señor, hemos podido experimentar, Señor, tu bendición, tu gloria, tu misericordia, y el que empezó en nosotros la buena obra, Él mismo la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar dándole el saludo a todos los hermanos que se han conectado, ya hay un buen número, para hablar de lo que estamos tratando. Estamos hablando de las señales que hay del tiempo del fin. Siempre recordando que no estamos en el tiempo final. Sí estamos en una época, pero no es época, pero no cronos, no fecha, no nada de esas cosas. Y que lo que está sucediendo, lo repito para los que no han, y no me canso de repetirlo, porque la fe viene por el oír, y dijo el apóstol Pedro, a mí no me es molesto de deciros las mismas cosas y para que para ustedes son seguras, y es seguro atender a la palabra de Dios. Bueno, entonces dijimos, ya hablamos de la apostasía. No hemos visto nada, un poquitico nomás de la apostasía, cómo se manifiesta, y lo expresamos cómo se manifiesta en la iglesia, que en los últimos tiempos los hombres se iban a apartar escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Tratamos de explicar, hicimos un paso rápido por allí. Esto es un estudio de mucho tiempo, esto es un estudio constante de la palabra, que hay que entender muchos principios para poder uno avanzar más, pero con la ayuda de Dios confío en que Él le dé testimonio en su espíritu, y que ustedes puedan abrir el corazón para que entiendan de una forma como los tesalonicenses, que no tenían necesidad, a pesar del poco tiempo que llevaban conociendo la palabra, de que Pablo les escribiera de estas cosas, porque lo habían aprendido perfectamente. Yo entiendo que ahora el mundo ha dado un vuelco, un giro de 180 grados, y ya estamos muy lejos de tener esa firmeza espiritual, esa contextura espiritual, esa conciencia, buena conciencia de las cosas de Dios. Y por eso pues la tecnología, los afanes del siglo, el desarrollo del mundo, la cultura, como a todo, nos ha alejado un poco de lo que es la consagración verdadera. Bueno, hablemos que dice el Señor en el Mateo 24. Yo voy a leer todo el contexto de unos 4 o 5 versos para que tengamos, luego vamos a tratar de compararlos con otras partes de la Biblia y poder tener la idea exacta.
capítulo 24, versículo 1. Ayer empezamos diciendo esto, hablamos de que nadie os engañe, que nadie os engañe. Una señal es mirar que nadie os engañe. Voy a repetir esa lectura para contextualizar con el resto. El versículo 1 dice: cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está hablando de la destrucción de ese templo, como en la actualidad está solamente el muro de las lamentaciones. Verso 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Eso ya, hasta ahí llegamos anoche. Y luego dice en el versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces el engaño se va a manifestar por la aparición de falsos cristos, que también más o menos dimos una entrada de lo que es eso, porque no hemos visto, y sería bueno poder uno llegar con esta palabra para estudiar cuántos cristos se han manifestado, cuántos falsos cristos se han manifestado. Están descritos en la historia, están descritos a través de las cosas que han pasado en la historia de la humanidad. Bueno, y luego dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que ocurran todas estas cosas, pero aún no es el fin. Vamos a mirar. Porque se levantará nación contra nación. La palabra nación es etnia en el griego, esa quiere decir raza. En la Bower Cantera, una versión de 1957, dice: se levantará raza contra raza. Y dice: y reino contra reino, o sea, gobierno contra gobierno. Y habrá pestes, y habrán hambres, habrán terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Escúchenlo bien, solo principio de dolores, como está hablando de dolores de parto, ¿no? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y voy a continuar aquí: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire todo lo que falta. Entonces vamos a tratar de entender un poquitico de estos, y vamos a empezar diciendo que lo que el Señor está diciendo. Le voy a leer el verso 3 en otra versión, en la versión Dios habla hoy, y dice: mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas y qué señal habrá de tu presencia y a la conclusión del sistema? Otra versión dice: al fin del siglo. Otra versión dice: al fin del mundo. El mundo no como creación, sino como un sistema de tinieblas implantado a través de Satanás, en la influencia de Satanás, en la rebelión de Satanás contra Dios, y usando al hombre también para que se rebele contra Dios y así truncar sus planes. Pero no pudo. Entonces, por eso es que el apóstol Juan, hablamos nosotros, creo que 2 o 3 cultos atrás, que el apóstol Juan decía: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está hablando de perseverar, está hablando del mismo tema. Y luego sigue diciendo que: hijitos, ya vosotros sabéis que el anticristo viene, aunque ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es el último tiempo. Y hablamos de eso: muchos opresores, mucho engaño, y el maltrato al pueblo de Dios se ha manifestado. Hablamos de los emperadores romanos, hablamos de los diferentes gobiernos, hablamos de la persecución
persecución de la iglesia, de los mártires de Jesús, de los cruzados, y hay que hablar de los hombres de negro, una cantidad de cosas que son espíritus que forman, que vienen a crear un ambiente de tinieblas para que los que creen no crean, para que por la presión se deje de creer, se vuelvan atrás, se vuelvan a las fábulas, el carácter de los hombres que tenemos que analizarlo a la luz de la palabra en la segunda carta de Timoteo capítulo 3. También amadores de este mundo, amadores del mundo más que de Dios, y avaros, vanagloriosos, irreverentes, de todo lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a hablar de esto. Entonces, lo primero que viene es que va a haber un engaño y que no debemos dejarnos engañar, porque vendrán muchos diciendo que son el Cristo, como ya hemos visto, y vimos que el último que pasó fue este señor Luis Miranda, algo así, y que decía que era Cristo y murió, y ahora la mujer dice que Cristo es una mujer y que ella es Cristo. Bueno, en fin, están cada loco con su tema. Nosotros seguimos aquí estudiando la palabra. En la primera carta de los Tesalonicenses nosotros citamos, ahora, la iglesia, quiero que entienda esto, que se le grabe esto bien, porque la iglesia tiene un mal concepto, tiene un mal enunciado. Yo escucho mucho aún predicadores que dicen que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. El día que el Señor venga, ese día va a ser como un ladrón cuando viene, que un ladrón no avisa, no hace bulla, no hace manifestaciones, no hay señales. No hay señales de que va a venir. Hay señales de que el tiempo se acerca, de que el final ha llegado. Hay señales que dicen que son como dolores de parto, o sea que empiezan con pequeñas contracciones, luego se van aumentando las contracciones más fuertes, y entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y entonces la iglesia tiene que evitar que estos tiempos, dice el apóstol Pablo, nos sorprendan como el tiempo, la venida del Señor nos sorprenda como ladrón en la noche. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a leer, ya lo leímos, pero voy a leerlo otra vez, porque esto no se puede pasar así desapercibido, y no podemos desanclar, desconectar los pensamientos y los conceptos que Dios tiene, que son una revelación. Por eso el Señor dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En el capítulo 5, del versículo 1 al 5, voy a leer según la Biblia de las Américas. Dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, observe que ahí dice tiempos y épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, no el Señor. El día del Señor vendrá, el día del juicio, el día del juicio, de la ira de Dios, donde viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice: vendrá como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo, primero, que esta es la primera que vamos a estudiar, cuando digan paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. La RB dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Es lo mismo. Y dice: vendrá sobre ellos repentinamente como dolor de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Una mujer que está encinta puede correr, puede irse por donde quiera, pero no puede evitar que llegue el momento, el último instante en que ella va a dar a luz. Y lo que va a dar a luz es precisamente la apostasía, el juicio de Dios que viene después se manifiesta la apostasía, y luego viene el juicio de Dios, viene la gran tribulación, y bueno, y luego viene el retorno de Cristo a establecer su reino milenial en la tierra. Bueno, esto me indica no solamente lo sorprendente y lo inesperado de un alumbramiento, ¿no? Mire que un alumbramiento es desconcertante. Yo recuerdo cuando una de mis nueras iba a tener un bebé. Resulta que se complicó y nos dijeron que no nacía, que le faltaba crecimiento, madurez, que estaba, bueno, en fin, como que había un descontrol, un desconocimiento.
Ay, vámonos, nos mandaron, nos remitieron de aquí a Florida a Cali. Nos fuimos orando y creyéndole a Dios y llegamos al hospital. Allá nos alarmaron. Bueno, yo no me alarmo porque yo sé que Dios es Dios y gracias a Dios porque me ha dado esa capacidad de confiar en Él, de poner mis cargas sobre Él. Y llegamos allá y entonces la entraron allá y que la remitieron del lugar donde la llevamos, que no la podían atender allí, que era demasiado peligroso, que había peligro de muerte, dijeron, que se de pronto el bebé o ella. Entonces nos remitieron al hospital universitario, un hospital bien prominente aquí en Cali. Y llegamos allá y eso estaba completamente congestionado, esa sala de partos. Y entonces la hicieron entrar, no dejan entrar a nadie. Y yo ya eran como las 11 de la mañana, 11:30, 12, algo así. Ya era la hora del almuerzo y entonces había que estar pendiente de ella. Entonces dije yo, vamos a almorzar para que pues que no nos coja aquí, no nos podemos despegar de aquí. Como acabamos de llegar, dijimos pues a lo mejor esto se demora y estemos preparados aquí para no movernos. Pues nos fuimos a almorzar, así ligero. Nos demoramos con unos 20 minutos. Y cuando volvimos ya había tenido el bebé. Normal, sin problema. Entonces así yo me acordaba, mientras hacía estas notas, me acordaba de eso. Que así será la venida del Señor. Cuando a veces la gente esté más confiada. Cuando dice uno, no, esto se demora. Cuando, bueno, en fin, vamos a mirar algunas textos allí porque no se tratan de experiencias personales. Las experiencias personales no dejan de ser personales, pero no son doctrina. Nunca haga usted de una experiencia personal o de la sabiduría suya una doctrina, que tenga bien en claro eso. Bueno, luego dice que sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 4 de la primera carta de los Tesalonicenses, donde estamos leyendo en el capítulo 5: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Escuche bien esto. Entonces, dice en la Biblia que dos veces dice que como dolor de parto y dice luego, lo ratifica y hace otra comparación y dice que venga como un ladrón en la noche ese día, hablando de la inminencia, de lo sorprendente, de lo inesperado, de algo que va a suceder y que no hay una evidencia, no hay una señal. Los dolores de parto, una mujer puede estar, a veces, algunas han experimentado, las hermanas conocen más de eso que yo, y hay veces un parto se da rápido, otras veces es demorado, otras veces desde la clínica la devuelven, que no es tiempo todavía, llega a la casa y otra vez a la carrera para la clínica y otra vez la someten a... Usted le falta, váyase, no moleste, venga dentro de 3, 4, 5, 8 días. Y la persona se desespera, se angustia, pero al final, cuando menos se acuerda, nació. Hay veces nacen en la ambulancia, hay veces nacen en la casa, hay veces no alcanzan a llegar, hay veces hemos visto agentes de la policía en radiopatrullas que han conducido a una persona, una mujer, en este problema y la han tenido que asistir porque no alcanzan a llegar. Entonces así va a ser la venida del Señor. Cuando algunos piensen que tienen tiempo para ir a la iglesia el domingo, porque llevan un tiempo sin ir, dicen, no, yo después de que haga este negocio, después de que haga estos arreglos, entonces ahora sí me voy a dedicar al Señor, de pronto ya no van a tener tiempo. Como ahora, los que no les ha gustado llegar a la iglesia horaria, culto, hoy tienen que, han comprendido y entonces están perseverando. No importa que lo haga aquí, pero ya se dieron cuenta y así va a ser la venida del Señor. Así va a ser el día del día del Señor. El día del juicio va a ser así. Va a llegar y unos se van a quedar para juicio, etcétera, que eso ya es otros 20 pesos, como dice alguien. Bueno, entonces vamos a comparar esto. Comparemos esto con el libro de Apocalipsis. Vamos a ir recuerde que lo primero, la primera señal que hay es mirad que nadie nos engañe. Anoche no tuve tiempo de hablarle de esto, pero hoy le voy a hablar un poco más pausado, más para que usted se conecte con lo que hablamos ayer. En el libro de Apocalipsis, recordemos que la señal que dio el Señor en Mateo
es mirar que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, muchos se engañarán. Bueno, ese es un engaño. Está hablando de engaño de personajes que se van a hacer pasar por Cristo. Indudablemente, este es el espíritu del anticristo. El anticristo no es que esté en contra de Cristo, sino que se hace pasar, está en vez de Cristo, o sea, tratando de reemplazar a Cristo. Y ese espíritu se mueve de muchas formas. Cuando se deja la palabra por poner nuestros propios conceptos y pensamientos, también ese espíritu puede operar en un corazón haciéndolo desviado. Bueno, entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, y vamos a ver lo se conoce como los cuatro jinetes de Apocalipsis, o los sellos, ¿no? Vamos a ir, no le estoy diciendo que estamos en Apocalipsis, por favor. Yo no estoy dando fechas, ni tiempos, ni época, ni nada. Estoy diciéndole las señales del fin. Si el fin viene dentro de unos meses, o dentro de 1000 años, o 2000, yo no estoy pecando ni estoy yendo en contra de la doctrina. Estoy viendo las señales del fin, estoy comparándolas con lo que va a suceder en Apocalipsis, porque esto es como dolor de parto, empieza a manifestarse cuando la mujer empieza los dolores, dice uno, va a nacer. ¿Cuánto le falta para nacer? No se sabe, hay veces mucho, hay veces menos, pero quiere decir que al final, cuando ella va a dar a luz, son los gritos más intensos y el dolor más fuerte. ¿Cómo empezó? Con dolores, o sea, los dolores van anunciando que viene un parto. Y así son las señales. Dice el Señor, no es el fin todavía, estos son como dolor de parto. Entonces, eso quiero mostrarle. Capítulo 6, versículo dice que vino uno de los cuatro seres vivientes, andando con él, y entonces le mostró. En el versículo 12 dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco. Observe que es un arco, pero no está en posición de guerra. No dice que tiene saetas o flechas. Un arco, es solamente el arco. Y tampoco dice que lleva flechas. Si llevaba o no, parece ser que no, porque la Biblia no dice. Y tenía un arco y le fue dada una corona. O sea que ese es un guerrero, y dice, y salió victorioso. O sea que ya había ganado la batalla. Va con el arco y ya ganó la batalla. ¿Qué batalla ganó? La batalla de las tinieblas. Él va con engaño. El diablo no le ha ganado a nadie nada. Ese es un mentiroso. Va con engaño. Acuérdese que lo primero que dice el Señor es mirad que nadie os engaña. Entonces aquí viene un engaño, que es lo que yo le quiero mostrar. Y le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese. Entonces salió venciendo para vencer, dice la versión RB. Este es el engaño del también, el cual también el Señor advirtió, ¿no? Que van a venir muchos Cristos y todo eso. Que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces quiere decir que este hombre, este personaje, esto no es una figura simbólica, es una profecía en que Dios está mostrando cómo va a aparecer el anticristo. Ese caballo blanco y ese personaje coronado y todo no es Cristo. Es alguien tomando el puesto, haciéndose pasar por Cristo, porque ya lo va a comprender cuando le da el resto. Tiene una corona y salió victorioso para que también venciese. Este es el engaño del cual el Señor habló, ¿no? Que cuando digan paz y seguridad, él va victorioso y lleva su arco sin, digámosle, munición, pues. Entonces quiere decir que no tiene que pelear con nadie, que salió victorioso. O sea, cuando una nación o un ejército llega victorioso, entonces ya, porque ya victoria, ya el enemigo está destruido, ya no hay problema. Entonces va a haber una falsa paz. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esto de una mujer y no escaparán, dice la Biblia. ¿Cierto que sí? Bueno, ahora, hay que tener en cuenta que este personaje no es Cristo. Se está tomando el lugar de Cristo.
versículo 7 nomás para poder eh, ir afianzándonos en lo que que usted vaya entendiendo lo que le quiero trasladar. En Mateo 24 las señales la estamos comparando con las de Apocalipsis, no se confunda, uno es el escrito de Apocalipsis, otro es el... Eso va a suceder. Cuando esto, Mateo 24, podemos mirar que el engaño es que la solución y la paz del mundo la va a traer un hombre. Ese es el gran engaño. El gran engaño es que las gentes de las naciones ya las están acomodando, su mente las están acomodando, y cuando hay elecciones de gobernantes, cuando hay campañas políticas, entonces el hombre mismo ha provocado la violencia, ha provocado la inseguridad, ha provocado el temor, la angustia, como en este momento, por ejemplo. Yo creo que este si lo leemos, ese mismo versículo, entonces ese jinete que salió venciendo para vencer con un arco, ahora mira otro, y el segundo sello, y salió otro del versículo 4, el cual es el segundo caballo, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ese que sale vencedor, venciendo para vencer, que sale victorioso, ahora el caballo bermejo es figura de la guerra. Ahora sale y le dan. ¿Quién le dio ese poder para que dice y le fue dado poder de quitar de la tierra la paz? Primero dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Quiero que entienda eso, que es lo que le estoy tratando de trasladar. Yo no estoy diciendo que se va a prender la guerra de tal nación con tal nación. No, 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 no. Esas cosas tienen que darse, pero todavía no es el fin. Pero se prepara el ambiente como los dolores de parto. Empiezan poco a poco, aisladamente, luego se da más continuo.
hombre se acostumbra y ve al hombre, ve la necesidad de paz. Entonces todo mundo, cuando hay campañas políticas, todo mundo ofrece paz, todo mundo ofrece bienestar, todo mundo construye puentes donde no hay río, todo mundo se acuerda de los pobres, todo el mundo da soluciones de la educación, le da soluciones a la salud, pero cuando viene el hecatombe resulta que no hay, como en el mundo, ni en el viejo mundo, hay cómo atender a toda la gente que está infectada con ese problema de ese virus. Entonces ha sido un engaño. Las naciones han engañado al pueblo, todas, haciéndoles pensar que son desarrollados, que tienen control de la salud, que tienen los mejores sistemas de salud, que tienen los mejores laboratorios, que tienen los mejores. No es así, no es así. Si uno mira muchas cosas se podrían decir de esto, pero no estamos aquí para criticar a nadie, estamos aquí para tratar de entender estos tiempos. Entonces, primero sale con un arco, cierto que sí, pero sin saetas. A él se le dio una gran espada, la espada de figura de armas de guerra. Se la prepararon, se la dieron. ¿Quién se la dio? El diablo. El diablo le otorga la autoridad para hacer daño, para hacer maldad, para ser una persona que anda matando gente, que anda haciendo cosas. ¿De parte de quién viene? De parte del diablo. Y entonces el caballo rojo es guerra. Entonces no, entonces quiere decir que ese primer jinete es el primer caballo que aparece como venciendo para vencer, y de blanco, porque de blanco es la paz, pero la paz es Cristo, nuestra paz es Cristo, esa es nuestra paz, pero este aparece eh, 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 engañando a la gente con la paz. Entonces la gente se engaña con la paz y luego viene la guerra. Y entonces ¿qué pasa después? Si nosotros miramos, continuamos leyendo el versículo 24 de Mateo, en el versículo 7, donde terminamos, que me corté para darle cabida al primer caballo. Continúa el versículo diciendo: y habrá pestilencias y hambres. Así dice el versículo 7. Habrán pestilencias y hambres. Si quieres, se lo leo nuevamente completo para que entienda y no se confunda. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todas estas cosas producen muerte. Entonces se quita la paz de la tierra. Muchas cosas de esas, pues ya hay que analizarlas de un poco más, con más tiempo y con más argumentos para saber que los terremotos y toda esa cuestión. Bueno, en fin. Entonces continúa el versículo 7 diciendo: y habrá pestilencias y hambres. Ahora en el capítulo 6, donde estábamos en Apocalipsis, en los versículos 5 y 6, cuando abrió el tercer sello, o sea, el tercer caballo, o el tercer jinete mejor, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. No es la justicia, una balanza. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. Un denario en la Biblia representa el salario de un día. O sea que el salario de un día escasamente va a alcanzar para comprar 2 libras de trigo. ¿Qué se puede hacer con 2 libras de trigo? Hay naciones que viven de eso, de sus arepitas y sus cosas, y el resto de alimento para tener una vida que haya salud, que haya. Esto es lo que tenemos que entender. Qué mala gente que muere de hambre en este momento. Hay países donde el hambre ha cobrado gran cantidad de víctimas, ha tomado unos niveles catastróficos. Y entonces dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Entonces el aceite en la Biblia tiene el símbolo de los ungüentos, de ahí se desprenden los perfumes, toda esa cantidad de cosas que se hacían en base a qué, al aceite, y para la unción, dice, recuerda que la Biblia dice: no me diste aceite para ungirme ni nada de eso. Entonces está hablando de la apariencia personal de las personas que pudientes, y entonces no, eso no se toca. Entonces hoy en día vemos
que es más caro, más costoso hacer un mercado que comprar un perfume para la persona. Y dice, y ni el vino es símbolo de la alegría, de embriaguez, pues tiene muchos símbolos, ¿no? Pero tomemos esos dos puntos nomás. Y entonces, un denario representa el salario de un jornal. Entonces usted tiene que entender que a la gente en esa época escasamente va a alcanzar, va a trabajar todo el día para medio comer, y eso que no sea la familia demasiado grande. Esa época ya la estamos viviendo. No quiere decir que estemos en este tiempo. Quiere decir que ya empezaron los dolores de parto, que se están dando las primeras contracciones, que estamos viendo las primeras manifestaciones de ese camino de la iniquidad, ese camino de la maldad, de la apostasía, que se va a ir aumentando, 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 aumentando hasta que se manifiesta el anticristo y después viene el juicio. Eso es lo que empezamos diciendo. Bueno, y entonces dice y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el vino ni el aceite. Y luego viene, si nosotros comparamos esto y seguimos haciendo el parangón con estas cosas, dijimos que habían hambres, peste, destrucción, guerra, rumores de guerra, dijo el Señor. Ahora miremos en Apocalipsis 6, 7 y 8, los dos versículos que siguen. Cuando abrió el cuarto sello, o sea, el cuarto jinete de Apocalipsis, o el cuarto caballo, como usted quiera llamarlo, oí una voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo. Ese amarillo no es un amarillo pollito, digámoslo así, es un amarillo verdoso, como el amarillo del hambre, como el amarillo de la gente enferma, el amarillo de la gente desnutrida. Y decía, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, pues, tradúzcalo como infierno, o tradúzcalo como lugar de los muertos, como quiera. No vamos a entrar en discusión por eso. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad de las fieras de la tierra. Bueno, aquí hay una cosa que no voy a tocar ahora, porque eso ya me toca hablarlo en una próxima edición de este programa, que son las fieras de la tierra. Entonces, aquí dice que ese cuarto jinete, el que lo montaba, lo monta es la muerte. ¿Por qué son caballos? Porque vienen cabalgando uno tras el otro. Primero la falsa paz. ¿Ve? Entonces dijimos, primero la falsa paz, verso 4. Y luego viene el tercer sello, el primer sello es la falsa paz, el versículo 2. Y luego viene el verso 6 y 7, que dice, de Mateo, que dice: oiré de guerras y rumores de guerra. Y viene otro caballo bermejo, que es ya el caballo de guerra, y que se le da potestad para quitar la paz de la tierra, y se le da una gran espada, y que los hombres se maten unos contra otros. Y luego viene diciendo que habrán pestilencias y hambres, y nos trasladamos entonces a Apocalipsis y vemos el tercer sello en el versículo 5 y 6, que dice que habrá una escasez de insumos, el salario no va a alcanzar. Eso ya lo estamos viviendo. Hay gente, hay gente que no tiene trabajo. En este momento es un problema esta pandemia. Pues los que tienen un salario y no los han despedido y les permiten trabajar en la casa, pues pueden trabajar desde la casa, virtualmente. Otros tienen que ir a su lugar de trabajo arriesgando su vida y saber que lo que se están ganando en escasamente, y es impresionante uno ver cómo esto se está manifestando al ver que en vez de los gobiernos no toman control de esto, no aportan de todo lo que han recaudado para ayudar. Cuando dan alguna ayuda es porque van detrás de algo. Salen políticos de pronto aprovechando, pescando en revuelto, a dar algún aporte, pero es más lo que ellos van a sacar a su fluctuar de eso. Pero eso no nos corresponde a nosotros
criticarlo, ni juzgarlo, ni nada de eso, porque entonces nos convertimos en jueces. Y uno solo es el juez. Y dice la Biblia que si nosotros juzgamos, entonces seremos jueces con malos pensamientos. Únicamente le estoy tratando de que usted pueda entender de práctica lo que la Biblia nos transmite. Y entonces ese caballo amarillo, ese caballo, el tercer caballo, decía el caballo negro, que es la escasez de alimentos. ¿Por qué la escasez de alimentos? Porque en la falsa paz se engañaron los pueblos. Esos pueblos entonces luego entran en conflicto. Entonces el engaño hace que unos se enojen contra los otros, se declaren la guerra, haya la mortandad y esa mortandad va a traer lógicamente hambre. Al punto de que un jornal escasamente alcanzará para medio comer de un día, para comer un día. Entonces el resto de necesidades, ¿cómo se va a cubrir? Y luego viene otro caballo cabalgando detrás de ese, que es el caballo amarillo, el que es la muerte y el Hades lo seguía. Y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, con guerra, con espada, con hambre, una cosa trae la otra, y con mortandad, con las fieras de la tierra. Bueno, ahora tenemos que hablar un poquito de esto. Vamos a saltar un poquitico más al versículo, en el capítulo 24 de Mateo. Ya tenemos la idea más o menos cómo concatenan. No se vaya a confundir. Yo no le estoy diciendo que estamos en el Apocalipsis, ni que estamos ya en los sellos, ni que estamos hablando de los dolores de parto, cómo se van aumentando y cómo Mateo 24, en el mismo orden en que aparecen la profecía del Señor, las advertencias del Señor, cómo ahora el mismo Señor las está revelando a través de Juan y dice cómo se va a manifestar al final lo que empezó acá, va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta que se va a manifestar de esta forma. Espero que me esté entendiendo. En Mateo 24, 36 al 39, en la misma exposición que hace el Señor de cuando dice mira el templo y que no queda piedra sobre piedra y bueno, todo eso le dice, pero el día y la hora, versículo 36 al 39, hay otras cosas que omito porque no estamos hablando de gran tribulación ni nada, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de... Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta por qué el día que el Señor venga, que venga el juicio de Dios, entonces los va a arrastrar a todos como en el tiempo de Noé? ¿Qué pasó en Noé? En el tiempo de Noé, Dios advirtió de que iba a destruir al hombre por la maldad, porque el hombre se rebeló contra él, porque la maldad se multiplicó sobre el mundo, varias causas. ¿Y ahora qué pasa? Dios ordenó a Noé construir un arca. Y entonces, en ese tiempo, Noé predicó, la gente vio la obra que estaba haciendo Noé. En este tiempo la gente está oyendo la predicación, está viendo la edificación que se está haciendo del arca en el cual vamos a ser salvos, del arca que nos va a guardar de los juicios de Dios, y nos ven y entonces se burlan de nosotros, de los creyentes, nos critican, nos dicen fanáticos, nos dicen religiosos, nos dicen camanduleros, nos dicen de todo, pero estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Él dio órdenes explícitas acerca de la vida espiritual, de perseverar, de congregarnos, de orar, de amarnos, de ser uno en Cristo, de ser miembros de un cuerpo, de hacer una obra, de todo lo que Dios manda. Y estamos haciendo eso y estamos recibiendo la crítica, porque el pueblo en el tiempo de Noé se burlaba de Noé, criticaba de Noé y no quiso entrar. Hoy en día se da testimonio, hay
una cantidad de hermanos con un excelente testimonio, iglesias con excelente testimonio, con argumentos, pero la gente le gusta más es vivir la vida natural. ¿Qué pasó en los días de Noé? Para no hablar de los significados que tiene esto, porque esto tiene un trasfondo espiritual más profundo de comer, beber y de casarse sin casamiento. Pero dejémoslo nomás en la parte superficial, no nos vamos a ahondar en esto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes de Dios estaban comiendo y bebiendo, entonces Dios dio una señal que cuando venga el juicio, cuando venga el tiempo del juicio, entonces los hombres van a estar comiendo y bebiendo. Da una señal, casándose y dándose en casamiento. Dice uno, bueno, ¿qué señal puede ser esta si toda la vida el hombre ha comido y ha bebido y se ha casado y se ha dado en casamiento? Por eso digo, esto tiene otro trasfondo que en otra oportunidad lo vamos a tocar un poco más detenidamente. Entonces quiere decir que la gente está común y corriente, está viviendo una vida normal, una vida natural. Se preocupan solamente por comer, por beber y por su familia. Únicamente comer, beber y la familia, y yo soy buena gente, yo soy, no, Dios no me puede condenar a mí. Usted, si se muere en este momento, ¿para dónde se va? Ay, para el cielo, yo soy buena persona. Pregúntale a mi mujer, pregúntale a mis hijos, y sí, está comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día que venga el día del juicio. Y entonces, ¿a quién le vas a dar cuenta, hermano? ¿A quién tenemos que darle cuenta? ¿A quién va a mandar el juicio? Nos está advirtiendo el Señor con señales de las cosas que van a suceder y en qué orden van a suceder y cómo van a suceder, para advertirnos de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, todo lo que le dije yo de las guerras, rumores de guerra, del hambre y toda esa cuestión, ya empezó. Ya empezaron los dolores de parto, porque luego el Señor dice y que esto no es el fin, que son apenas como los dolores de una mujer que está en parto o está para dar alumbramiento. Entonces ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Va a venir a establecer su reino. Antes va a venir la apostasía, van a venir los juicios, y así va a ser la venida del Señor. La gente va a estar tranquilita, normal, confiada. Ah, gloria a Dios. Ya firmaron la paz, hablemos de Colombia, no hay problema, todo el mundo vuelve a sus antiguas actividades, todo el mundo se olvidó, nadie le dio gracias a Dios, nadie hizo un culto de acción de gracias, nadie clamó a Dios, nadie enderezó sus pasos, nadie dijo Dios, gracias por esta misericordia. No, aquí estoy hablando aquí a nivel de Colombia, porque hay hermanos de toda parte del mundo ahí conectados. Entonces nadie hizo eso y nadie consagró su vida, es decir, en realidad esto no lo pudo hacer sino Dios, yo voy a caminar con Dios. No, hubieras cambiado el rumbo de nuestro país, pero no, ¿qué sucedió? Cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Entonces siguieron todas las cosas que se dieron en esa cruenta que llevamos aquí en Colombia por más de... Entonces siguió manifestándose. Ahora, eh, ¿qué pasaría si nosotros nos descuidamos a ese nivel? Si no tenemos en cuenta las señales que el Señor nos está dando, será como los tiempos de Noé. Todo el mundo está caminando tranquilamente, todo el mundo confiado. Mire, en este momento muchos, no digo todos, porque hay mucha gente que, aunque no sean cristianos, están invocando a Dios y han tomado un acto reverente delante de Dios y de temor, y falta es predicarles la palabra, predicarles la verdad, para sacarlos del engaño, del engaño de la idolatría, del engaño de la religión, del engaño del fanatismo, del engaño de mucha gente corrupta. Pero ¿qué pasa? La mayoría de personas, la mayoría, están viviendo naturalmente. Esto para algunos ha sido una vacación, es una experiencia, son malos chistes que se hacen por los chats, son malos chistes que se hacen por las redes, que las palabra de consolación, la palabra de fortaleza, los versículos que se pongan cuando en este momento debamos estar nutriéndonos de la palabra de Dios, debamos estar poniendo cuidado, atendiendo a lo que Dios nos está hablando. Es más, los creyentes no saben nada de esto. La mayoría de creyentes no saben
leer la Biblia. Muchos le meten terror para que se vayan a una iglesia, se meten terror para que les cedan sus bienes, le meten terror para que permanezcan, cuando el Señor dice es que nadie puede venir al Padre, nadie puede venir al Padre, a Cristo, si mi Padre no lo arrastra, dice la Biblia. ¿Ve? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener. ¿Y cuándo el Padre lo va a traer a Cristo? Cuando Él se vuelva al Padre y le diga: Padre, he pecado, en el nombre de Jesucristo yo te pido perdón. Entonces el Padre lo perdona, como al hijo pródigo. Entonces empieza a caminar. Bueno, de esas son otra clase de cosas que no las vamos a mezclar porque se nos va el tiempo, ya se nos fue, creo. Y nosotros tenemos que entender que delante de todas estas cosas solamente necesitamos es comprender qué época estamos viviendo. Entonces, vamos concluyendo. Entonces, la gente está, para esa época, hay una falsa paz, la gente está tranquila, entonces todo el mundo abre sus negocios, empieza a producir, entonces cuando ya está produciendo, entonces se olvida de Dios, porque miren, la Biblia dice en Isaías 26, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Entonces, cuando vienen estas cosas que no son, vuelvo y le digo, juicio de Dios, porque no son, porque ya le demostré por la palabra que el Señor dejó todos los juicios para un día, por eso se llama el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios no está dando juicios todos los días, porque para siempre es su misericordia, Él se deleita haciendo misericordia, Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, y Él ha sido paciente esperando que nosotros nos volvamos a Él. Y seguirá siendo paciente hasta el día que su paciencia llegue al límite, que es ese día que nadie conoce, no lo ha revelado, y diga, bueno, pero que hay señales, que cuando empecemos a ver todas estas cosas, dice: erguíos, porque vuestra redención ha llegado. Levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención ha llegado. Con esto quiero ir avanzando un poquitico más, porque ya nos metimos aquí en otro punto, que será como en los días de Noé. Y en esos días de Noé, luego dice que Abraham, dice, permítame, dice en Apocalipsis, ese jinete de la muerte, ese caballo, ese cuarto sello, el cuarto caballo, el cuarto jinete de Apocalipsis, dice que la muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Va a llegar un momento en que las fieras de la tierra van a atacar al hombre. Ahora estamos viendo con ahora la desolación que ha habido en las calles. Todo el mundo, bueno, los que saben y que son sabios y que se advierten, porque el avisado del peligro y se esconde, dice la palabra. Otros no han querido entender, ni siquiera han querido entender. Si no se entiende el peligro que hay en este momento, mucho menos se les interesan por el peligro de perder su salvación. Eso es lógico, lógico que pase. Y entonces en esto nos falta ver una parte que es con hambre y con mortandad de todas las fieras de la tierra. Entonces, las fieras de la tierra, los animales, van a ser utilizados para el juicio de Dios en la gran tribulación. ¿Ve? Cuando empiece el juicio de Dios. Entonces, ahorita también se están dando estas manifestaciones. Dando estas manifestaciones, algunas fieras. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante, y vamos a ver cómo el hombre ha manipulado la genética de estos animales y cómo ha habido una compulsión que a muchos se vuelven contra sus encantadores, sus amos, y los despedazan. Y eso es algo que tiene que suceder. Pero bueno, ese no es el todo. El todo es que el día de la hora nadie lo conoce. Yo le quiero reforzar estos datos, esto que usted pueda ver, tiempo del fin. No estoy hablando de fechas, ni ubicándolo a usted, ni ubicándome yo en qué parte de ese calendario profético estamos parados, aunque se puede hacer, pero es muy riesgoso. Entonces, digamos que en Ezequiel capítulo 14, yo quiero compartirle esto,
para que usted sepa cómo Dios ve al hombre, cómo Dios ve la maldad del hombre. Hablando de un tiempo en que la idolatría había tomado ventaja sobre Jerusalén, como la idolatría se había metido hasta los tuétanos. Y dice, a ver, bueno, aquí dice, y observe que son los mismos juicios que está hablando el Señor en capítulo 24 de Mateo, los mismos que vimos en el capítulo 6 de Apocalipsis, en este mismo orden, y en este mismo orden están aquí en Ezequiel, que ya pasó, eso ya sucedió con Israel, pero también es una profecía de doble cumplimiento que nos anuncia lo que va a pasar también en aquellos días. Dice, mire, dice aquí, ay, Santo Señor, ayúdame, Padre. Vamos a leer aquí desde el versículo, dice aquí, 16, 17, a ver, eh, versículo 17 y en adelante. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias. Verso 18. Y estos tres varones estuvieron en medio de ella. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos serán librados. Está hablando de tres varones desde el capítulo 14, que dice, ya se les voy a nombrar aquí, que usted vea, tomamos un poquitico más atrás. Vamos a leer desde el versículo 12. Únicamente se lo voy a enunciar para que usted saque sus conclusiones, para que vea que la Biblia tiene muchas partes donde habla de lo mismo en diferentes épocas y que así conocemos el carácter de Dios. Eso de que algunos blasfeman, algunos dicen que toman como un cuento esto y como un juego, y algunos ignoran voluntariamente los juicios de Dios porque conocen la palabra. También vino palabra de Jehová diciendo, verso 12, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombres, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Mire lo estricto que es el Señor, que el Señor libró a Daniel y sus amigos de lo que el diablo los atacó. Mire que el Señor libró a Noé con su familia, 8 personas en total. Y mire que el Señor libró a Job. Y dice, si estos tres estuvieran sobre la tierra, en ese momento que yo decreto mi juicio, solamente ellos tres, porque eran justos, por su justicia, por la obediencia, por que le creyeron a Dios, librarán sus vidas. Y dice el versículo 15, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serán librados, y la tierra quedaría desolada. Verso 17. O si yo trajere espada sobre la tierra, dijere espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serán librados. O si yo enviare pestilencia, escúchelo, o peste, o virus, y si yo enviare pestilencia sobre esa tierra, derramaré mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias. Dice, y en medio de ella, Noé, Daniel y yo, dice Jehová el Señor, no librarían a su hijo y a su hija, ellos por su justicia librarían solamente vidas. Por cuanto así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, 4 juicios, 4 jinetes, 4 señales que da el Señor en Mateo 24, espada, hambres,
fieras y pestilencias. Por la soberbia del hombre, por la desobediencia, por el pecado, por apartarse el hombre de Dios. Pero es como el abrebocas, es como el inicio de una carrera de esos cuatro jinetes de Apocalipsis, de una advertencia, de unas señales como los dolores de parto. Entonces se está manifestando y nosotros tomamos varias partes de la Biblia para demostrar, para que usted entienda que no estamos a ese nivel, que apenas son dolor de parto. Esto no será el fin todavía, dijo el Señor, será apenas como dolor de parto. Y nos falta ver una señal de Dios, si nos presta la vida, a tratar de ella, que es los falsos profetas, el mundo en la iglesia y el enfriamiento del amor, que esas son otras señales ya para nosotros como creyentes que tenemos que tomar en cuenta y de tomar una decisión. Decir, Señor, gracias porque estas cosas que están pasando me han hecho reflexionar, me han quitado el afán, ya no puedo correr de un lado a otro, de un lugar a otro y no tengo tiempo para ti. Ahora estoy aquí en mi casa y no tengo más que ver, entonces voy a ver, estoy cansado de ver la televisión, voy a ver estos predicadores, que es lo que nos están anunciando, nos están diciendo, y Dios nos va a dar la sabiduría para hacer entender a cada uno en su llamamiento, a cada uno en su encargo, en la visión que le ha dado, en su carácter y en la revelación que le ha entregado. Como buenos administradores tenemos que hacer llegar a usted esta bendita palabra. Terminamos aquí, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude y a entender todo esto, que el Espíritu de Dios nos dé convicción en nuestro corazón de estas cosas, dice el apóstol, que entre nosotros son ciertísimas. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Y tu palabra dice que en los días de Noé un justo salvó su familia. Pero vemos, Dios mío, que si llegaran los juicios en este momento, únicamente los justos, sin contar su familia, serán salvos, Señor. Y esto es aterrador, Señor, para nosotros que conocemos tu palabra, que no podemos descuidarnos, que no podemos dejar que el enemigo venga a destruir las familias, los hogares, las iglesias, Señor, que no podemos permitir que el fuego se apague en nuestro corazón, que tenemos que luchar, Señor, contra viento y marea para mantener la integridad espiritual, para mantener la unidad, para mantener el amor, para mantener, Dios mío, Señor, el altar encendido, para estar atento a tu mover, para tener discernimiento y ver el mundo como tenemos que verlo, Señor, como una mole de iniquidad, como una mole de destrucción, Señor, y que tú nos estás llamando. Cuando venga el juicio,
tú nos sacarás de él, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, Señor, que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Pero nosotros no somos moradores de la tierra. El juicio no viene contra nosotros, porque tu palabra dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Por tanto, Dios mío, estamos confiados en ti, estamos confiados en tu justicia, estamos confiados en tu palabra y estamos confiados, Dios mío, de que tú eres fiel y que para siempre es tu misericordia y que tú, Señor, bendito Dios, te deleitas en la misericordia, que cada mañana la haces nueva y que nosotros estamos dispuestos para receptarla. La necesitamos, Señor, nos doblegamos ante ti, nos humillamos, Señor, confesamos nuestros errores, iniquidades, pecados y transgresiones, Señor, y te pedimos, Dios mío, que cada día incremente, Dios mío, en nuestro corazón el hambre y la sed de ti, que podamos, Dios mío, deleitarnos grandemente en tu palabra. Bendice cada hermano, Señor, bendice cada persona, Señor, que está atenta, Dios mío, a tu palabra. Dale el conocimiento, la revelación, y que ellos puedan discernir entre lo santo y lo profano, que sea tu palabra la que da testimonio en su corazón, y no la doctrina de hombres, no el facilismo, y no, Dios mío, el libertinaje, Dios mío, que muchos, Dios mío, Señor, están usando para atraparlos, Dios mío, Señor, en una mala red. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias. Bendigo cada familia aquí representada, nuestros hermanos, Señor, que están, Dios mío, atentos a tu palabra, y te pido, Señor, que los ayudes a perseverar. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Nuestra invitación mañana es a las 7 de la mañana. Vamos a estar en un tiempo de clamor. Lo hacemos siempre. No es porque estemos orando únicamente porque tengamos este problema. Lo venimos haciendo hace 24 años. Se fundó la iglesia. Hace 24 años estamos haciendo esta oración. Y no vamos a dejar de hacerla hasta que el Señor venga o hasta que nos llame a su presencia. Porque el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Creo que la oración es muy importante, porque en la oración hablamos con Dios, le decimos lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que queremos que Él nos ayude, y Él nos dice por su palabra qué es lo que Él quiere hacer con nosotros, o sea, hacer su voluntad. Dios les bendiga y hasta mañana. En la mañana, si Dios nos presta la vida, aquí estaremos. Dios les bendiga.